Voy a revelar algo que proviene de una investigación totalmente nueva publicada hace apenas unas semanas, que podría cambiar radicalmente la forma en que entendemos la hipertensión, y lo que es más importante, podría reducir su presión arterial en 20, 30 e incluso 40 puntos en cuestión de semanas. Pero antes de compartir los detalles, necesito que me escuche con atención, porque lo que voy a decirle va en contra de casi todo lo que le han enseñado hasta hoy sobre su salud. Existe un interruptor en su cuerpo, un único sistema de control maestro, que cuando se queda atascado en la posición de encendido, mantiene su presión peligrosamente alta, sin importar cuántos medicamentos esté tomando, sin importar cuán poca sal ponga en su comida, y sin importar cuánto intente relajarse. Estoy hablando con usted, que probablemente tiene más de 60, 65 o 70 años. Usted, que cada mañana se levanta y cumple religiosamente con su rutina, un vaso de agua y esa pequeña pastilla blanca, o quizás 2 o 3, que su médico le ha recetado. Usted, que ha sido un paciente modelo, que ha eliminado el jamón y el chorizo de su dieta, que camina por el barrio cuando el clima lo permite, y que confía en que está haciendo lo correcto para protegerse. Sin embargo, hay una realidad silenciosa que le quita el sueño. Usted va a su revisión en el centro de salud. Le colocan el manguito en el brazo, siente cómo se aprieta y espera con un nudo en el estómago. Y cuando el médico mira la pantalla, hay un silencio incómodo. El número no ha bajado, o peor aún, ha subido. Y entonces llega la frustración, esa sensación de traición interna. Usted se pregunta, ¿por qué? Si me tomo la medicación, si me cuido, si hago todo lo que me dicen, ¿por qué mi cuerpo no responde? ¿Por qué sigo empeorando? El peligro real, y quiero ser muy claro con esto, no es ese pico de presión que usted siente cuando se enfada o se asusta. El verdadero asesino, el que nos preocupa a los médicos que miramos más allá de los síntomas, es lo que ocurre cuando usted no siente nada. Es ese zumbido constante, esa tensión invisible que no duele, que no avisa, pero que está ahí mientras usted ve la televisión por la tarde, mientras habla con sus nietos o mientras intenta dormir por la noche. Es la sensación de que, aunque le digan que su presión está más o menos controlada, usted sabe, en el fondo de su instinto, que no está a salvo. Usted vive con el miedo silencioso de que una mañana, al intentar levantarse de la cama, una pierna no le responda, o no pueda articular palabra para llamar a su esposa o a su esposo. Ese miedo a no morir, sino a quedarse a medias, a depender de otros para ir al baño o para comer, es lo que realmente le aterra. Muchos de mis pacientes se sientan en mi consulta, me miran a los ojos y me dicen, «Doctor Morales, mis análisis salen bien. Me tomo las pastillas para el colesterol y para la tensión, pero me siento cada vez más cansado, más pesado, y los números no mienten». Y tienen razón. Lo que ocurre es que hay algo sucediendo en su cuerpo, justo ahora, entre una visita al médico y la siguiente, algo de lo que nadie le ha hablado claramente. Sus medicamentos no están fallando porque sean malos, están fallando porque están luchando una batalla injusta. Imagine que está conduciendo su coche y pisa el freno con todas sus fuerzas, pero el coche no se detiene. No es porque los frenos estén rotos, es porque hay otro pie, un pie invisible, que está pisando el acelerador a fondo al mismo tiempo. Ese acelerador es este interruptor biológico del que le hablo. Mientras ese interruptor siga encendido, sus pastillas solo están tratando de frenar un coche que su propio sistema nervioso está acelerando al máximo. Es una guerra civil dentro de sus arterias, y es por eso que se siente agotado, y por eso la presión no cede. Pero aquí está la buena noticia, la luz al final de este túnel de incertidumbre. La medicina moderna ha confirmado que usted no está roto, su cuerpo no le está fallando. Simplemente, este mecanismo de seguridad se ha quedado trabado, y existe una forma de destrabarlo. No necesita una nueva receta mágica, ni una cirugía complicada. Su propio cuerpo tiene la capacidad innata, instalada de fábrica, para apagar este interruptor. Cuando usted aprende a desactivar esta señal de alarma constante, todo su sistema cardiovascular se reinicia. De repente los medicamentos empiezan a funcionar como deberían, o incluso, en muchos casos,
dejan de ser tan necesarios. Soy el doctor Alejandro Morales. No estoy aquí para prometerle milagros ni curas instantáneas que no existen. Estoy aquí porque, después de años en la práctica clínica, he visto esta transformación cientos de veces con mis propios ojos. He visto a hombres y mujeres de su edad, personas que llegaban a mi consulta con una bolsa llena de fármacos y la mirada apagada por la preocupación, personas que pensaban que su destino era el deterioro inevitable, y los he visto recuperar el control. He visto cómo, al entender y aplicar lo que voy a explicarle hoy, sus presiones bajaban semana tras semana. Sus médicos de cabecera se sorprendían y empezaban a retirarles medicación. Todo porque finalmente entendieron qué era lo que mantenía ese interruptor bloqueado en la posición de peligro. En este video, voy a explicarle exactamente qué es este interruptor. Le mostraré los mecanismos ocultos que lo mantienen encendido y le enseñaré técnicas probadas para apagarlo hoy mismo. Pero para poder ayudarle de verdad, necesito saber desde dónde partimos. Necesito que haga algo por mí y por usted ahora mismo. Quiero que vaya a la sección de comentarios debajo de este video y escriba honestamente cuál es su lectura de presión arterial más reciente. Solo los números. 160/90, 140/95, lo que sea. No tenga vergüenza, nadie le va a juzgar aquí. Al escribirlo, usted está reconociendo la realidad de su situación y dando el primer paso para cambiarla. Escríbalo ahora, porque voy a leer cada uno de los comentarios para entender a quién estoy ayudando. Y ahora, prepárese, porque vamos a apagar ese interruptor. La historia de Santiago y el enemigo oculto. Permítame contarle la historia de Santiago, porque estoy seguro de que, al escucharla, sentirá que estoy hablando de su propia vida. Santiago llegó a mi consulta hace unos meses con 69 años. Es un contable jubilado, un hombre metódico y ordenado que había trabajado duro toda su vida para disfrutar de su retiro con su esposa y sus nietos. Pero en lugar de disfrutar, Santiago vivía con miedo. Cuando se sentó frente a mí, puso sobre la mesa una bolsa de plástico con sus medicamentos. Su presión arterial en ese momento era de 178/104. Y lo más impactante, no era la cifra en sí, sino el hecho de que para intentar controlar esa cifra, Santiago ya estaba tomando 4 tipos diferentes de medicamentos cada día. Un inhibidor de la ECA, un antagonista de los receptores de angiotensina, un bloqueador de los canales de calcio y un diurético. Esto es lo que en medicina llamamos polifarmacia, y es una trampa en la que caen muchos pacientes mayores. Santiago estaba desesperado. Me miró con ojos cansados y me dijo: «Doctor Morales, hago todo lo que me dicen. No como sal, camino por las mañanas. Me tomo cada pastilla a su hora exacta. Pero mi presión no baja. Y estas pastillas me están matando en vida». Y tenía razón. El diurético lo obligaba a levantarse 3 o 4 veces cada noche para orinar, rompiendo su ciclo de sueño y dejándolo exhausto al día siguiente. El inhibidor de la ECA le provocaba una tos seca y persistente que le avergonzaba cuando estaba en reuniones familiares. El bloqueador de calcio hacía que sus tobillos se hincharan tanto por las tardes que apenas podía ponerse los zapatos. Y el betabloqueante, que le habían añadido recientemente, le robaba la energía, dejándolo sin fuerzas para jugar con sus nietos. Santiago vivía en un estado de ansiedad constante, aterrorizado por la idea de sufrir un ictus y convertirse en una carga para su mujer, o de perder su autonomía y terminar dependiendo de sus hijos. Pero lo que Santiago no sabía es que su rutina diaria estaba alimentando un ciclo invisible. Se despertaba preocupado por su salud, encendía la televisión y veía noticias sobre crisis económicas y políticas que le indignaban. Luego discutía con su esposa sobre cosas triviales porque estaba irritable por la falta de sueño. Y se pasaba el día preocupado por el divorcio de su hijo. Cada uno de estos eventos, grandes o pequeños, enviaba una señal de peligro a su cerebro. Y aquí es donde entra la ciencia que su médico de cabecera, con solo 10 minutos por consulta, rara vez tiene tiempo de explicarle. El problema de Santiago no era que sus arterias estuvieran simplemente duras o que su corazón estuviera fallando. El problema era su sistema nervioso simpático. Piense en este sistema como el sistema de lucha o huida de su cuerpo.
Evolutivamente, está diseñado para salvarle la vida. Si un león le persigue, este sistema se enciende, inunda su cuerpo de energía para correr, y cuando el peligro pasa, se apaga. Pero en el mundo moderno, y especialmente a su edad, este sistema se ha quedado atascado en la posición de encendido. Está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando este interruptor se queda pegado, activa 6 mecanismos fisiológicos simultáneamente que destruyen cualquier intento de bajar la presión con pastillas. Quiero que entienda esto bien, porque es la razón por la que sus medicamentos no funcionan. Primero, libera hormonas del estrés como la adrenalina y la noradrenalina. Imagine que está pisando el acelerador de un coche en punto muerto. Su corazón empieza a bombear más rápido y con más fuerza, aumentando el gasto cardíaco innecesariamente. Segundo, estas mismas hormonas ordenan a todos sus vasos sanguíneos que se contraigan. Es pura física. Si usted intenta pasar la misma cantidad de agua por una manguera más estrecha, la presión sube. Sus arterias están apretadas, resistiéndose al flujo sanguíneo. Tercero, el sistema simpático activa los riñones para que retengan sodio y agua. Su cuerpo piensa que está en peligro y necesita guardar recursos. Esto aumenta el volumen de sangre en sus venas. Más líquido en un espacio reducido equivale a más presión. Cuarto, y esto es crucial, cuando el sistema simpático está gritando, silencia a su hermano, el sistema parasimpático, que es el encargado de relajarle. Usted pierde el freno biológico. Su cuerpo olvida cómo relajarse. Quinto, el estrés crónico eleva el cortisol, lo que provoca inflamación en las paredes arteriales, haciéndolas más rígidas y menos capaces de adaptarse a los cambios de presión. Y sexto, este estado de alerta constante provoca resistencia a la insulina, lo que a su vez ordena a los riñones retener aún más sal. Es una tormenta perfecta. Santiago estaba tomando pastillas para combatir uno o dos de estos mecanismos, pero su propio sistema nervioso estaba alimentando los 6 al mismo tiempo con una fuerza imparable. Mientras no apaguemos ese interruptor, la medicación es como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. El diagnóstico: agudo o crónico. Ahora que entendemos que el enemigo es un sistema nervioso hiperactivo, debemos hacer un diagnóstico preciso de su situación, porque no todos los pacientes son iguales. En mi experiencia clínica, he observado que la activación simpática se manifiesta de 2 formas muy distintas, y confundirlas es un error grave que cometen muchos tratamientos convencionales. Usted necesita saber si sufre de una activación aguda o una activación crónica, o quizás, como muchos de mis pacientes más complejos, una combinación peligrosa de ambas. Hablemos primero de la activación aguda. Esto es lo que ocurre cuando usted sufre un pico de tensión. Usted está tranquilo, quizás viendo la televisión, y de repente recibe una llamada telefónica con una mala noticia, o se enzarza en una discusión acalorada con un vecino, o simplemente recuerda algo que le angustia profundamente. En cuestión de segundos, su cuerpo reacciona violentamente. Siente el corazón golpeando en la garganta, la cara se le calienta, y si se tomara la presión en ese instante, vería cifras alarmantes, 190, 200 de sistólica. Esto es una respuesta de emergencia a un evento específico. Es una explosión química en su sangre que dura desde unos minutos hasta unas pocas horas. El peligro aquí es el impacto inmediato, el riesgo de que ese pico rompa algo frágil en su sistema vascular. Para esto, necesitamos extintores de incendios, herramientas rápidas y potentes que corten la reacción en seco. Por otro lado, tenemos la activación crónica. Esta es mucho más insidiosa y traicionera porque a menudo es silenciosa. Es la situación de Santiago. Aquí no hay un evento desencadenante claro. Usted se levanta por la mañana y su presión ya está alta. Se pasa el día con una tensión muscular en los hombros que ya ni nota porque lleva años ahí. Su mente nunca está en silencio absoluto. Siempre hay un ruido de fondo de preocupación. Incluso cuando cree estar descansando, su frecuencia cardíaca no baja lo suficiente. Su línea base, su normalidad, se ha desplazado hacia arriba.
Su cuerpo ha olvidado lo que se siente al estar verdaderamente en calma. Para esto, los trucos rápidos no sirven de mucho a largo plazo. Aquí necesitamos una reingeniería, una serie de hábitos diarios que reeduquen a su sistema nervioso para que baje las revoluciones de forma permanente. Es vital que usted identifique en qué grupo está. Si usted es una persona que generalmente tiene la presión controlada, digamos, 135/85, pero que ante el menor susto se dispara a 180, su estrategia debe centrarse en las técnicas de interrupción aguda. Pero si usted es una persona que, haga lo que haga, rara vez ve su presión bajar de 150, entonces su sistema está atascado en modo crónico y necesita el protocolo de reinicio diario. Quiero que haga una pausa mental ahora mismo y reflexione sobre su última semana. ¿Su presión es una montaña rusa que sube y baja bruscamente, agudo? ¿O es una meseta elevada y constante que se niega a descender, crónico? ¿O tal vez vive usted en una meseta alta que además tiene picos peligrosos, ambos? Esta distinción no es académica, es la base de su curación. Por favor, vaya a los comentarios y escriba una sola palabra que describa su situación. Agudo, crónico o ambos. Al hacerlo, usted está tomando conciencia de su patrón fisiológico, y yo podré ver cuál es el perfil predominante en nuestra comunidad para adaptar mis futuros consejos. No subestime este paso. El diagnóstico correcto es la mitad de la cura. Kit de emergencia para picos agudos. Si usted ha identificado que sufre de picos agudos o si tiene una hipertensión crónica que a veces se dispara, necesita herramientas de acción inmediata. No puede esperar a que una pastilla haga efecto en 45 minutos cuando su presión está en 190 ahora mismo. Voy a enseñarle 3 técnicas fisiológicas que actúan como un freno de mano para su sistema nervioso. Estas no son técnicas de relajación, son maniobras médicas que obligan a su cuerpo a cambiar de marcha. La primera técnica es el reflejo de inmersión. Permítame hablarle de Lucía, una paciente de 71 años. Lucía vivía aterrorizada. Cada vez que sentía una pequeña molestia en el pecho o un mareo, el pánico se apoderaba de ella. Su mente gritaba «ictus» y el miedo disparaba su adrenalina, lo que subía su presión a 180-100, confirmando su miedo en un ciclo vicioso. Había ido a urgencias 3 veces en un año por falsas alarmas. Le enseñé a usar el agua helada. El mecanismo es fascinante y primitivo. Todos los mamíferos tenemos un reflejo programado para sobrevivir bajo el agua. Cuando el agua helada toca los receptores nerviosos alrededor de su nariz y ojos, su cerebro recibe la señal de que está buceando. Inmediatamente, y de forma automática, ordena al corazón que frene para conservar oxígeno. Es una orden directa del nervio vago que el corazón no puede ignorar. El protocolo es simple, pero debe ser exacto. Llene un bol grande con agua y mucho hielo. Debe estar realmente fría. Incline la cabeza, contenga la respiración y sumerja la cara completa, asegurándose de que el agua cubra los ojos y la frente. Manténgala ahí 15 o 20 segundos. Cuando Lucía lo hizo durante una crisis, su presión bajó de 182 a 156 en menos de un minuto. La sensación de control que recuperó fue más curativa que la propia bajada de presión. Advertencia: si tiene antecedentes de arritmias cardíacas graves, consulte a su médico antes de provocar este choque térmico. La segunda técnica es la maniobra de Valsalva. Esta técnica la usamos los médicos en urgencias para frenar taquicardias. Roberto, de 68 años, era un hombre con mucho carácter, que veía cómo su presión se disparaba al discutir por teléfono. Le enseñé a colgar el teléfono, sentarse, llenar los pulmones de aire y pujar, o hacer fuerza como si estuviera en el baño intentando evacuar con estreñimiento severo. Al aumentar la presión dentro del tórax durante 15-20 segundos, comprimimos los grandes vasos sanguíneos. Esto engaña a los sensores de presión, vasoreceptores, en el cuello y el pecho, haciéndoles creer que la presión es demasiado alta. Al soltar el aire, el cerebro compensa lanzando una descarga masiva de señales relajantes para bajar la presión. Roberto logró bajar 26 puntos tras una discusión usando esta técnica. Atención: no haga esto si tiene glaucoma,
retinopatía o hernias abdominales, ya que aumenta la presión interna. La tercera herramienta es la respiración de emergencia, 4-7-8. Carmen, de 73 años, sufría de ansiedad por la salud. Esta técnica funciona hackeando la química sanguínea. Al inhalar en 4 segundos, retener en 7 y exhalar en 8, estamos manipulando los niveles de CO2 y forzando una exhalación que es el doble de larga que la inhalación. La exhalación es el momento en que el corazón se relaja. Al alargarla, activamos el freno parasimpático. Carmen logró detener sus ataques de pánico y bajar su presión 24 puntos simplemente repitiendo este ciclo 4 veces. No requiere equipo, solo sus pulmones, y puede hacerlo en cualquier lugar, incluso en la sala de espera del médico. El reset diario para la hipertensión crónica. Las técnicas anteriores son sus extintores de incendios, pero no queremos pasarnos la vida apagando fuegos. Queremos evitar que se inicien. Para la hipertensión crónica, donde la presión base es alta día y noche, necesitamos reentrenar su sistema nervioso. Esto requiere constancia, no velocidad. Aquí le presento el protocolo de 4 pasos para el reinicio diario. El pilar fundamental es la respiración coherente o variabilidad de la frecuencia cardíaca, UFC. Muchos pacientes piensan que un corazón sano late como un metrónomo, a un ritmo fijo. Es falso. Un corazón sano y joven es flexible, acelera al inhalar y frena al exhalar. Un corazón envejecido y estresado es rígido, late como un martillo constante. Esa rigidez es signo de dominancia simpática. Para romperla, debe respirar a un ritmo de 6 respiraciones por minuto, 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando, sin pausas. Al hacer esto durante 20 minutos cada mañana, usted sincroniza su respiración con su corazón y su presión arterial, creando un estado de coherencia. Es como llevar a su sistema nervioso al gimnasio. Los estudios muestran que esto puede ser tan efectivo como un medicamento si se hace a diario. Quiero retarle ahora mismo. ¿Es capaz de comprometerse a 20 minutos cada mañana por su salud? Escriba sí en los comentarios si acepta el reto. La segunda práctica es la relajación muscular progresiva. Muchos de ustedes se van a la cama con los hombros pegados a las orejas y la mandíbula apretada sin darse cuenta. Esa tensión física envía señales al cerebro de que hay peligro, impidiendo que la presión baje durante el sueño. La técnica consiste en tensar conscientemente un grupo muscular al inhalar, activando el simpático, y soltarlo súbitamente al exhalar muy lentamente, activando el parasimpático. Este contraste enseña a su cerebro a reconocer y soltar la tensión. Además, mejora la calidad del sueño profundo, que es el único momento en que su sistema cardiovascular descansa realmente. La tercera técnica es el fortalecimiento del tono vagal, mediante apneas con pulmones vacíos. El nervio vago es el cable principal que calma su corazón. Para fortalecerlo, necesitamos estresarlo un poco de forma controlada. Después de sus ejercicios de respiración, exhale todo el aire y aguante sin respirar hasta que sienta una urgencia fuerte de aire. Esa acumulación de CO2 y la hambre de aire es un estímulo potente. Cuando finalmente inhala, su nervio vago se activa con fuerza para recuperar el equilibrio. Hacer esto 5 veces cada mañana es como levantar pesas para su sistema de relajación. Finalmente, y esto es crítico en España, debemos hablar de la realineación circadiana. En nuestra cultura, cenamos tarde, vemos la televisión hasta altas horas y tenemos luces de calle muy potentes. Esto es un desastre para la presión arterial. Su cuerpo necesita oscuridad y ayuno para activar el modo de descanso y reparación. Si usted come a las 10 de la noche y se duerme a las 11 con la tele puesta, su cuerpo sigue en modo día, digiriendo y procesando luz, por lo que su presión no baja durante la noche. Esto se llama patrón non-dipper, no descensor, y es el factor de riesgo número 1 para ictus nocturnos. La solución de Santiago fue estricta pero salvadora. Exponerse a la luz del sol, nada más levantarse para poner en hora su reloj y cenar temprano dejando 12 horas de ayuno nocturno y eliminando pantallas y luces blancas 2 horas antes de dormir. El protocolo completo de Santiago.
Después de explicarle todo esto a Santiago, diseñamos un plan de batalla. No fue fácil al principio. Cambiar hábitos de toda una vida a los 69 años requiere coraje. Pero Santiago estaba harto de vivir con miedo y efectos secundarios. Así es como se veía su día durante 6 meses. Por la mañana, nada más levantarse, salía a la terraza. Mientras tomaba su café, descafeinado al principio, recibía la luz del sol en la cara durante 20 minutos. Allí mismo, realizaba sus 20 minutos de respiración coherente, usando una aplicación en su móvil que le marcaba el ritmo de 5 segundos dentro, 5 segundos fuera. Terminaba con sus 5 retenciones de aire con pulmones vacíos. Todo esto antes de que su familia se despertara, antes de encender las noticias. Empezaba el día en control, con su sistema nervioso blindado. Durante el día, si sentía que una noticia o una discusión disparaba su ansiedad, no esperaba. Usaba la técnica 4-7-8 o la maniobra de Valsalva inmediatamente. No dejaba que el incendio se propagara. Por la noche, cambió drásticamente su rutina. Cenaba ligero a las 7:30 u 8:00 de la tarde. A partir de las 9:00, las luces de la casa se bajaban, la televisión se apagaba y él dedicaba 10 minutos a la relajación muscular progresiva en su sillón favorito. Se iba a la cama con el cuerpo suelto y la mente tranquila. Los resultados no llegaron en 2 días, y quiero ser honesto con usted para que no se desanime. Las primeras semanas fueron duras, pero al cabo de un mes, Santiago notó que dormía del tirón. Al segundo mes, la tos desapareció porque su médico pudo retirarle el inhibidor de la ECA. A los 6 meses, Santiago volvió a mi consulta sonriendo. Su presión era de 136/80. Habíamos retirado 2 medicamentos por completo y reducido la dosis de los otros 2 al mínimo. Pero el mayor triunfo de Santiago no fue el número 136/80. Fue el cambio en su mirada. Ya no era una víctima de su genética ni de su edad. Ya no tenía miedo de irse a dormir y no despertar. Había recuperado la agencia, la capacidad de actuar sobre su propio cuerpo. Había entendido que él era el dueño del interruptor. Y si Santiago, con 69 años y 4 pastillas diarias, pudo hacerlo, usted también puede. No se trata de magia, se trata de fisiología. Se trata de dejar de luchar contra su cuerpo con químicos y empezar a trabajar con él a través de su sistema nervioso. Si de toda esta larga conversación que hemos tenido hoy, si de todos los mecanismos, hormonas y técnicas que le he explicado a usted, tuviera que borrarlo todo y quedarse con una sola idea grabada a fuego en su memoria, que sea esta: el verdadero peligro que acecha su longevidad y su independencia no es simplemente un número elevado en un tensiómetro. El verdadero peligro, ese asesino silencioso que se acumula día tras día, año tras año, mientras usted cree que está más o menos bien, es permitir que su sistema nervioso permanezca atascado en modo de emergencia. Es ese interruptor del que hemos hablado, el sistema simpático, el que cuando se deja encendido sin control, erosiona sus arterias desde dentro, agota su corazón, y lo más triste, le roba la calidad de vida que usted tanto se ha ganado, dejándole vivir en un estado de alerta y ansiedad que ningún medicamento puede curar por sí solo. Es un desgaste invisible que no duele hasta que, de repente, un día se rompe algo que ya no tiene arreglo. Quizás, mientras me escuchaba, ha sentido un escalofrío de reconocimiento. Quizás se ha visto reflejado en esas mañanas en las que, a pesar de haber dormido 8 horas, se levanta cansado, o en esas tardes en las que, sentado en su sillón favorito, nota que tiene la mandíbula apretada o los puños cerrados sin motivo aparente. Si alguna vez ha tomado su pastilla para la presión con un sorbo de agua y al hacerlo ha sentido una punzada de frustración pensando: ¿por qué sigo igual si hago lo que me dicen? Quiero que se detenga ahí mismo. No se culpe. No piense ni por un segundo que su cuerpo le ha fallado o que usted no ha tenido la fuerza de voluntad suficiente. Lo que ha ocurrido es que nadie se ha sentado con usted, con el tiempo y la paciencia necesarios, para explicarle que la medicina moderna es excelente para tratar síntomas agudos, pero a menudo olvida la raíz del problema. Su médico de cabecera hace un trabajo heroico, pero en los 10 minutos que tiene para verle, solo puede recetar para el síntoma. No puede enseñarle a reeducar su sistema nervioso.
Usted no ha fallado. Simplemente, hasta hoy, le faltaba la mitad del mapa. Nadie le había enseñado dónde estaba el interruptor ni cómo apagarlo. No es culpa suya que su presión no baje si nadie le dijo que su cuerpo estaba pisando el acelerador emocional mientras usted intentaba frenar con pastillas. Pero ahora la situación ha cambiado. Ahora usted sabe. Y ese conocimiento le otorga un poder que ayer no tenía. No necesita convertirse en un monje zen, ni cambiar radicalmente su vida mañana mismo. Solo necesita empezar a prestar atención. Solo con el hecho de que mañana por la mañana, cuando sienta el estrés subir, usted recuerde respirar o usar el agua fría, ya estará haciendo más por su salud cardiovascular que el 90% de las personas de su edad. Usted ya ha dado el paso más difícil, que es entender el mecanismo. Ahora, quiero ser extremadamente claro y serio con lo que voy a decirle a continuación, porque su seguridad es mi prioridad absoluta. Todo lo que ha aprendido hoy son herramientas poderosas para potenciar su fisiología, pero no son un sustituto mágico de su tratamiento médico actual. Por favor, escúcheme bien. No deje de tomar sus pastillas. No cometa el error de tirar sus medicamentos a la basura mañana, porque ha decidido respirar profundo. Eso sería una irresponsabilidad. Estas técnicas están diseñadas para que sus medicamentos funcionen mejor, para eliminar la resistencia que su cuerpo les ofrece. El objetivo es que con el tiempo y la práctica constante, su presión baje de forma natural y sea su propio médico quien, al ver los buenos resultados en sus revisiones, decida bajarle la dosis o retirarle fármacos de forma segura y supervisada. Ese es el camino del éxito, la colaboración, no la imprudencia. Y por supuesto, nada de esto funcionará si seguimos comiendo alimentos ultraprocesados o si no nos movemos del sofá. La base de un estilo de vida saludable es innegociable. Soy muy consciente de que muchos de ustedes que me están viendo ahora mismo tienen cuadros médicos que no son sencillos. Sé que hay personas al otro lado de la pantalla que no solo luchan contra la hipertensión, sino que también lidian con una diabetes rebelde, con una insuficiencia renal que les preocupa o con un corazón que ya ha sufrido daños y está débil. Sé que para ustedes, un video de YouTube, por muy detallado que sea, puede quedarse corto. Su lista de medicamentos es larga y sus miedos son muy específicos. Para esos casos complejos, donde hay múltiples frentes abiertos, el consejo general puede no ser suficiente. Por eso le invito a que no se quede solo con sus dudas. En la descripción de este video, encontrará un enlace a mi boletín privado, mi newsletter. Allí es donde podemos profundizar. Si su caso es especialmente difícil, si siente que ya lo ha probado todo y nada funciona, escríbame. Para las situaciones más delicadas, ofrezco la posibilidad de consultas personales 1 a 1, donde podemos analizar su historial completo y trazar un plan a medida. No se resigne a pensar que su caso no tiene solución solo porque es complicado. Y ahora, tengo una petición para usted. No es para mí, es para su comunidad, para esa gente que le importa. Piense en sus hermanos, en sus vecinos, en esos amigos con los que juega a las cartas o toma café. ¿Cuántos de ellos están atrapados en el mismo ciclo de pastillas y miedo que Santiago? ¿Cuántos están sufriendo en silencio? Comparta este video con ellos. Mándeselo por WhatsApp. En nuestra cultura, cuidarnos unos a otros es lo que nos ha mantenido fuertes. No se guarde esta información. Un simple clic para compartir puede ser el comienzo de la recuperación para alguien que usted aprecia. Antes de irse, necesito que haga un pequeño compromiso consigo mismo, aquí y ahora. No quiero que intente hacer las 7 técnicas a la vez y se agobie. Quiero que elija una. Solo una. ¿Va a probar el agua helada ante un pico de estrés? ¿O se compromete a los 20 minutos de respiración cada mañana? Vaya a los comentarios y escriba una sola palabra o frase corta que defina su elección. Por ejemplo, respiración diaria o técnica del hielo. Al escribirlo, lo hace real. Al escribirlo, deja de ser un espectador y se convierte en protagonista de su salud. Escríbalo ahora. Y finalmente, si valora este tipo de información, si quiere entender su cuerpo sin filtros y sin promesas falsas, le sugiero que se suscriba al canal. No lo haga por apoyarme a mí. Hágalo como una medida de protección para usted.
Hágalo para asegurarse de que la próxima vez que publique una alerta médica o una explicación detallada sobre su salud, usted sea el primero en saberlo y no se pierda información que podría ser vital. Porque en el próximo video vamos a hablar de algo que quizás es aún más prevalente que la hipertensión. Algo que muchos de ustedes tienen en sus analíticas y que les dicen que es normal por la edad, pero que está preparando el terreno para problemas muy serios si no se entiende bien. No querrá perdérselo. Soy el doctor Alejandro Morales. Le digo todo esto porque he visto demasiados expedientes cerrados demasiado pronto. Y sé que con la información correcta, su historia puede ser muy diferente. Gracias por su tiempo. Gracias por confiar en mí. Y sobre todo, gracias por no rendirse con su salud. Nos vemos muy pronto.